No podemos anticipar lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Ni aún las bendiciones, ni aún aquellas pruebas. Y les presento en esta mañana a un hombre que no pudo anticipar. No pudo anticipar la gran prueba que Dios permitió para su vida. Y les invito a abrir sus Biblias en Génesis 22, 1 al 8 para compartir este breve mensaje, fe hasta el final. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tú puedas añadir bendición a través del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las historias bíblicas más asombrosas. Algo que debe llamarnos la atención es que esta prueba que tuvo Abraham, la tuvo ya en sus floridos 100 años. Abraham ya tenía más de 100 años. Isaac era, por lo que vemos en la Biblia, un muchacho, un adolescente joven. Pero Dios decide probar, abrir las puertas de prueba a este hombre de 100 años. ¿Acaso ya no era suficiente? Por todo lo que Dios ya anteriormente ya lo había probado, ya no era suficiente. Más de 100 años y Dios todavía probándole. Mis queridos hermanos, cuando sobreviene una prueba, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Una prueba más? ¿Esto tengo que pasar nuevamente? ¿Ya no era la última prueba, el último? ¿Por qué tengo que pasar nuevamente por este proceso de prueba? Abraham tenía 100 años, más de 100 años, y Dios nuevamente le puso a prueba. La palabra de Dios nos dice en el versículo 1, y probó Dios a Abraham. El texto no dice y tentó Dios a Abraham, no. Y probó Dios a Abraham. Porque Dios no prueba a nadie, Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Dios probó a Abraham. Otro aspecto que vemos en la palabra de Dios, en el versículo 2 es, Abraham, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Ofrécelo en sacrificio. No dice acuchíllalo, porque para un sacrificio había que llevar un cuchillo. Todos sabían o todos saben aquí de que para un sacrificio de un animal había que degollarle. Pero el texto no dice que Dios le haya dicho, dególlalo, acuchíllalo, mátalo para mí. No, ofrécelo en sacrificio.
¿Por qué? Porque todo lo que damos al Señor, así sea de tiempo, así sea de recursos, así sea de testimonio, así sea de talentos, así sea de ofrendas, de diezmos, siempre lo damos como una ofrenda, no como algo que fue impuesto o por obligación. Piensa en esta mañana qué el Señor te pide para ofrecerle durante este año. Piensa en esta mañana qué el Señor te está pidiendo para ofrecerle. Abraham dice al Señor, heme aquí. Abraham respondió al Señor, heme aquí, aquí estoy, ante el pedido del Señor, y decide en obediencia a su Dios y Señor llevar su fe hasta el final. En esta mañana, ¿eres capaz de llevar tu fe hasta el final? Una fe a medias no sirve. ¿Eres capaz de llevar tu fe hasta el final? En primer lugar, vemos en esta mañana que una fe hasta el final lo entrega todo. Absolutamente todo. Versículo 2 nos dice, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora a tu hijo. Fíjense, hermanos, el versículo 2, el énfasis de la palabra de Dios y la fuerza que toma estas palabras como para quebrar lo más profundo de nuestro ser, por ende, el ser de Abraham. Abraham, quiero que tomes ahora a tu hijo, Isaac, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. 3 frases que habrán tocado la vida de Abraham. Tu hijo, y dijo el nombre, Isaac. Tu único, porque era el hijo de la promesa, a quien amas. Sí, el hijo de la risa, el hijo de la promesa de que a través de él habrá descendencia por generaciones y que no se podrá contar ni las estrellas ni nada parecido, porque él es el hijo de la promesa. Sin embargo, ahora Dios le pide a Abraham, toma tu hijo, tu único, a quien amas. Sí, Isaac, y ofrécele en sacrificio. Mis queridos hermanos, la fe que llega hasta el final lo entrega todo. Esta prueba toca y quiebra el corazón no solo de Abraham, sino habrá tocado nuestro corazón también. ¿Por qué? Porque Dios le pidió lo más valioso a Abraham. Lo que para él era lo más valioso en ese momento, Dios le pidió. ¿Cuál es lo más valioso para nosotros que aún está por encima del Señor? ¿Cuál es aquello material, emocional, sentimental, que está por encima del Señor y que el Señor me pide en este momento, nos pide en este momento dejar a un lado y tenerle a Él primero? Toma a tu hijo, Isaac, tu único, ¿sí? A quien amas. El Señor le pide a Abraham, le dice cada detalle que él tiene que realizar. Toma a tu hijo, tu único, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis queridos hermanos, cada área de nuestra vida, cada detalle de nuestro ser, nada escapa a los ojos de aquel que permite la prueba. La decisión obediente
la vemos en el versículo 3. Nos dice, Abraham se levantó muy de mañana, no creo que haya dormido, y enalbardó su asno, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos, cortó la leña, tomó a su hijo Isaac, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció. ¿Entendió Abraham lo que le dijo el Señor? Ofrécelo a tu hijo, ofréceme a tu hijo como sacrificio. ¿Entendió Abraham eso? Toma a tu hijo a quien amas y ofrece en sacrificio. ¿Entendió Abraham? No creo que haya entendido. No creo. Mis queridos hermanos, muchas veces no entendemos también cuando el Señor nos pide algo. No entendemos el sentido de la prueba, la dimensión de la prueba, porque nunca hemos podido anticipar, ni se nos permite anticipar. Sin embargo, vemos aquí una fe obediente de un hombre que decidió llevar su fe hasta el final. ¿Eres capaz de llevar también tu fe hasta el final con una entrega total? Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. En segundo lugar, una fe hasta el final es personal. El versículo 4 y 5 nos habla de esto. Al tercer día Abraham alzó sus ojos al tercer día y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La fe obediente a Dios que llega hasta el final requiere una decisión personal. Sí, una decisión personal, porque muchas veces es la decisión entre Dios y yo, entre tú y Dios y nadie más. Abraham dijo a sus siervos: esperen ustedes aquí. Ustedes quédense aquí, que yo y el muchacho iremos. Ninguno de esos siervos que acompañó a Abraham sabía lo que estaba sucediendo. Aunque tal vez intuían, pero Abraham en ningún momento les comentó: oren por mí, que voy a sacrificar a mi hijo. Muchas veces, hermanos, la prueba que sobreviene es entre Dios y nosotros. Y la decisión que vamos a tomar es entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque nadie pasará esa prueba que estás pasando. Nadie pasará esa prueba que vos estás pasando y ocupará tu lugar. En un curso de capellanía que había hecho en el Centro Médico Bautista, nos había dicho el tutor algo que me llamó la atención, y una frase que siempre tengo en cuenta es que cuando estés frente a alguien que perdió a un ser querido, trata de no decir nada. No digas nada, porque ninguna palabra bastará, será suficiente. Sencillamente párate, abraza a esa persona y tu presencia será de mucha ayuda para por lo menos en algo consolar a esa persona. ¿Por qué? Porque ninguna prueba es similar a otra. Por más de que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por muchas pruebas, de distintas pruebas, la mayoría ha pasado por pérdidas, pero ninguna pérdida se compara con otra pérdida. Abraham le dijo a su siervo: ustedes esperen aquí, esto es entre Dios y yo. Ustedes esperen aquí. Pero dijo algo interesante en el versículo 5. Iremos el muchacho y yo, adoraremos y volveremos. ¿No era que él iba a sacrificar a su hijo? ¿No era que él iba a entregar como una ofrenda en holocausto para Dios, quien le estaba pidiendo: ofrécenmelo en sacrificio? Pero él, con fe puesta en el Señor, porque conforme dice Hebreos 11,
Por la fe, Abraham obedeció y fue al lugar de sacrificio creyendo que Dios lo levantaría de los muertos. Y con esa fe, Abraham despide a sus siervos, pero no sin antes decirles, vamos a adorar y volveremos. Y volveremos. Notemos también que Abraham dice, vamos a adorar. Puedes adorar en medio de la prueba. Puedes cantar en medio de la prueba. Fueron 3 días y 3 noches, hermanos, en que Abraham salió del monte, de su casa al monte Moriah. Nos dice la palabra que fueron 3 días. Al tercer día Abraham vio el monte donde iba a sacrificar a su hijo. Fueron 3 días, 3 noches en donde Abraham habrá pensado, tengo que alzar ese cuchillo y degollar a mi hijo. Dios me pide. Fueron 3 días y 3 noches en donde Abraham no podía desahogar. No podía hacer una catarsis de lo que estaba pasando. No podía decir nada porque era entre él y Dios. Sin embargo, dice a sus siervos, esperen aquí, yo voy a ir a adorar. Esta palabra adorar viene del hebreo inclinar. Es decir, vamos al monte Moriah, nos inclinaremos y volveremos. El Moriah es el lugar para Abraham donde él se inclinó. Antes de alzar ese cuchillo, primeramente él se inclinó. Porque muchas veces la prueba doblega. Y cada uno de nosotros tendremos nuestro Moriah. Cada uno sabe dónde es su Moriah, en dónde va y se inclina y se doblega. Y es en el Moriah de cada uno donde has de doblegar tu egoísmo, tu orgullo, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestros pecados y todo aquello que impide tener una comunión con Dios. Es ahí, en ese Moriah. Abraham lo sabía. Iremos, vamos a adorar primero, vamos a inclinarnos primero y luego volveremos. Te pregunto en esta mañana, ¿te resistes ir al Moriah? ¿Te resistes doblegarte todavía? Si no has pasado por el Moriah, es probable que en vez de tener un sentido de gratitud por la prueba que estás viviendo, te derroches en queja delante de Dios. Inclínate ante la prueba. No le des lugar, así como Abraham, no le des lugar a preguntarle al Señor por qué, sino sencillamente doblégate ante Él. Y por último, en tercer lugar, para ir terminando este mensaje, una fe hasta el final espera en su provisión. Sí, espera en la provisión del Señor. Versículos 6 y 7, que es uno de los textos tal vez más conmovedores de la palabra de Dios, comparando con lo que pasó en Getsemaní. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Las palabras de Isaac en el versículo 6 conmueven, tocan. Y creo que no seremos tan sensibles o seremos tan insensibles si decimos esto a mí no me corresponde, no me toca. Padre mío, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se supone que tiene que haber un cordero para el holocausto. Esta pregunta habrá traspasado el corazón de Abraham.
Porque ¿cómo explicarle al chico, al muchacho, que tenía que traspasarle con el cuchillo? ¿Cómo explicarle al muchacho que él era la víctima? ¿Cómo habrá explicado a Sara, esposa mía, ahí el hijo que tuviste a los 80 y tantos años, el único que tuviste de tus entrañas, ahora voy a ir a sacrificarlo? ¿Cómo habrá explicado a Abraham eso? Notemos la relación padre-hijo. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 6 que Abraham puso la leña sobre Isaac. Puso la leña sobre Isaac. Notamos también que Isaac en ningún momento se resistió. Y esto es, entre paréntesis, lo que llamamos una tipología de lo que Dios hizo. Dios hizo a su Hijo Jesucristo, como dice Romanos, no escatimó a su propio Hijo por nosotros. Cristo cargó la cruz para hacer su propio sacrificio por nosotros. La única diferencia entre lo que pasó entre Abraham e Isaac es que para Abraham e Isaac hubo un sustituto, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Él hizo el sacrificio. Cerrando el paréntesis y volviendo otra vez a esto, el versículo 7 nos dice, Padre mío, y la respuesta de Abraham, mi hijo. También hay dos versículos, 6 y 8, que nos dice, iban juntos, caminaban juntos. En ningún momento Abraham se separó de su hijo, iban juntos. Padre mío, papá. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Hijo mío, le dice Abraham. Mis queridos hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nos pueden ayudar en tiempos difíciles y no pueden estar ajenos a lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Es bueno que de vez en cuando comentemos a aquel que está a nuestro lado, que generalmente es nuestra esposa o nuestro esposo, aquello que nos hace sufrir, aquello que nos trae dolor. Comparte con tu familia en oración aquello que está quebrantando tu vida. No escondas, no ocultes el lado débil de tu vida a aquel que vive, que convive contigo, que está día tras día contigo. Abraham e Isaac llevaban una vida, una relación tan personal, tan íntima de padre e hijo. Papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Sí, hijo mío. ¿De qué sirve ocultar el dolor de nuestra familia y no hacerles partícipes de cómo Dios puede sanar? ¿Por qué ocultamos de nuestros seres queridos muchas cosas? Aquellos puntos vulnerables. Ellos son capaces de orar por nosotros, saber que somos débiles y ver finalmente cómo Dios obra y trata con nuestra vida. La respuesta de Abraham habrá marcado para siempre la vida de Isaac. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham quería decirle a Isaac, yo ya le conozco a ese Dios. Ahora es tiempo que tú le conozcas. Un día dará fruto la oración por tu familia. No pueden quedar al vacío una oración. Es promesa de Dios que su palabra nunca llegará vacía. Siempre dará frutos.
Por lo que orar con tu familia, con tus hijos, por lo menos en esa mesa, siempre tendrá frutos, porque Él nunca olvidará. Haga lo que haga con su vida, sea lo que fuere con Él más adelante, nunca olvidará lo que Dios ha hecho en la vida de sus padres, en las pruebas que ha pasado su padre, su madre. Por lo que es necesario que en un momento dado digas: hijo, Dios proveerá. Ahora es tiempo de que los demás conozcan también a ese Señor y Dios. Porque Abraham, prueba tras prueba, ha conocido que Dios es un cumplidor de promesas. Es tiempo también de que nosotros, para llegar hasta el final, conozcamos mejor no solo al que cumple, no solo las promesas que Dios cumplió, sino al Dios que hace cumplir las promesas. La palabra de Dios nos dice que Abraham, al terminar la prueba, llamó a ese monte Jehová Jireh. Dios proveerá. Dios proveerá. No lo llamó el monte del terror. No lo llamó el monte en donde casi acuchillé a mi hijo. No lo llamó el monte de la prueba, sino el monte de Jehová Jireh, de Dios proveerá. Y muchas veces pensamos que esta palabra Jehová Jireh solamente se limita a lo que hay en la mesa, a lo que Dios provee, tal vez en términos financieros, económicos, pero Jehová Jireh va mucho más allá. Es lo que Dios hace con nuestro ser, con nuestro presente, con nuestro futuro. Es aquello que Dios conoce de lo que va a suceder con nuestra vida. Es la paz que Dios nos da cuando lo que está sucediendo en nuestra vida no lo podemos entender, no lo podemos controlar, pero descansamos en las promesas del cumplidor de promesas. Jehová Jireh, Dios proveerá. Concluyo este mensaje diciendo que las pruebas hacen que nuestra fe crezca. Sin pruebas no se refina el oro. Sin pruebas no vamos a crecer. Pero es necesario que esa fe llegue hasta el final. Una fe hasta el final que entrega todo. Una fe hasta el final que es personal entre Dios y vos. Y una fe hasta el final que espera siempre en su provisión. Jehová Jireh. Porque así como Abraham confió completamente en las promesas del Señor, nosotros descansamos no solo en las promesas de nuestro Dios, sino en el Dios que cumple sus promesas. Este tiempo es para confiar en Él. Este tiempo es para decir: Señor, no sé qué va a ser al final de este año, pero que lo único que sé es que tú no me has de abandonar. Si hay un cuchillo allá arriba que está por caer, siempre tú proveerás el momento, el tiempo, la forma para el final de esa prueba. Jehová Jireh, Él proveerá. Que llegues al final de este año y tu fe pueda crecer confiando en el cumplidor de promesas. Amén. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver el final de esta historia, que más que un acto de obediencia, podemos confiar plenamente en tu providencia. Aunque el camino se torne muy oscuro, podemos confiar en ti. Y gracias, Señor, porque tu palabra está a nuestro favor y nos acompaña siempre. Ayúdanos a que nuestra fe crezca y lleguemos así hasta el final. En el nombre de Jesús, amén.